Y bueno, no sé por dónde empezar porque miren, hay un problema siempre con el Quijote. O sea, siempre que se habla del Quijote, aburrido, ¿no? Y ahora sí que viene la ironía que se esconde en esta paradoja. El Quijote es uno de los libros más divertidos, si no el más divertido, de lo que de la narrativa que se ha escrito en castellano. ¿Qué es lo que pasa entonces con el Quijote? Pues que, por un lado, al enfrentarnos a él como un clásico, pues ya entra la palabra clásico, aburrido, ¿no? Así. Y luego que la mayoría de las veces en nuestra formación fundamental en lo literario, pues el Quijote tiene que ir porque es el Quijote, y no nos lo saben enseñar. Entonces ya de entrada también ya tenemos otro problema y terminamos leyendo algo pesadísimo que no entendemos. Y el otro problema que es el que tengo yo, que en determinado momento cuando uno quiere hablar, hacer crítica sobre el Quijote, que es un libro tan divertido, la crítica no es nada divertida y termina siendo bien aburrido el texto que uno trae a presentar. Entonces, sí, porque además, y vuelvo con otra ironía, esta es una conferencia magistral, ahorita les explico por qué. Entonces, bueno, una conferencia magistral uno puede decir chistes, ¿verdad? Es magistral, es magistral, me gusta el traje. Magistral, entonces, ya me ha pasado muchas veces, se los aseguro en congresos, en muchos lugares, que yo trato de que lo que yo presento sea divertido y entonces todo el mundo, es payaso, ¿no? Entonces ya se te quita lo magistral. Así que ténganme paciencia porque voy a tratar de hacerles una exposición más o menos breve y no tan aburrida sobre uno de los aspectos fundamentales del Quijote, del cual parte además la narrativa contemporánea, que es la ironía. Cómo Cervantes usa la ironía para construir un texto maravilloso que es la base del nacimiento de la novela moderna. Y como les digo, espero que no sea aburrido, pero yo ahora que lo estaba releyendo mi trabajo decía, qué aburrido, se me van a dormir. Entonces, diría, el Quijote, por cierto, con Cervantes topamos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí, maestro de literatura hispanoamericana, de literatura mexicana, dando una conferencia magistral sobre Cervantes? Entonces, aquí viene mi primera ironía, me tengo que justificar, porque yo soy el primero que critico a la gente que no hay un trasfondo y luego nombre especialista. Bueno, la verdad es que son muchas las razones por las que estoy aquí y por la cual esto realmente es magistral. Y trataré de explicárselas de alguna manera también muy breve. Miren, yo al mundo del Quijote entré hace muchos años. Y una de las cosas que descubrí, de las varias veces que lo he leído, es que la lectura del Quijote cambia con la vida de uno. Eso es lo maravilloso del libro, ¿no? En un principio lo explicaba una vez y me quedaba yo con las aventuras del viejo loco y los molinos de viento, etcétera, ¿no? Y ya en la última, bueno, la última que he hecho, me reía como loco. Sospecho que dentro de 20 años cuando lo lea voy a llorar y a llorar y a llorar con el Quijote, sobre todo con el final, ¿no? O sea, ¿no? Se me va a partir el alma, pero bueno, eso es la maravilla del Quijote. Es una tentación muy grande en estos momentos en que estamos festejando este aniversario no venir a hablar de Cervantes y del Quijote. Me atreví a hacerlo porque, y voy a parodiar a una escritora catalana, una novelista catalana, Núria Mas, cuando dijo, bueno, es que finalmente todos somos Kafka, ¿no? Ella se sentía muy Kafka. A la hora, finalmente todos somos Cervantes, la verdad. Es decir, yo cuando enseño la narrativa hispanoamericana y mis alumnos aquí presentes, si los exalumnos no me dejaron mentir, digo, tenemos que irnos a Cervantes, ¿no? Si no, no entendemos a Vargas Llosa, no entendemos a García Márquez, no entendemos a nadie. Entonces, ya desde ahí de entrada, pues esa es una relación muy directa la que tengo con Cervantes y con el Quijote. Aparte que lo leí hace mucho y que lo he seguido releyendo. La otra relación más directa es que mi tesis doctoral fue sobre ironía. Y claro, en el momento en que me meto a estudiar la ironía y aplicarla en el campo de la narrativa española contemporánea, descubro que tengo que volver a Cervantes y al Quijote. Entonces, sí que lo leí por quinta vez, que era cuando les digo que estaba yo solo en mi piso allá, en el 10º piso, ¿no?, de un edificio, y atacaba la risa y los vecinos pensaban que yo estaba loco. Pero fue ya genial la perspectiva. Esa es una razón. Segunda, yo tuve la suerte, la fortuna, la dicha de estudiar y de vivir 4 años y medio, no solo en una ciudad maravillosa, sino en una ciudad cervantina. Barcelona se precia de ser la única ciudad
nombrada como tal geográficamente en el Quijote. No hay ningún otro sitio toponímico, etcétera, que se pueda descubrir así con certeza, decir es tal, es tal. Se ha dicho que iba a Zaragoza, se ha dicho, pero en Barcelona hace su entrada el Quijote y Cervantes describe Barcelona. Entonces, la tradición cervantina en Barcelona es insuperable, ¿no? Empezando porque te muestran la casa donde se supone que vivió Cervantes cuando estuvo en Barcelona. Y luego te muestran la playa, que ya no es playa, que ahora es una plaza, que pasan muchos autos, donde hubo este duelo entre el Quijote y uno de los caballeros que reta duelo, etcétera, etcétera. Entonces ya, y eso genera también una gran tradición de estudios cervantistas. Tuve la fortuna, lo tengo que presumir porque lo presumo, que escuché a Martí de Riquer, uno de los grandes estudiosos del Quijote. Él tiene una edición insuperable del Quijote que lo recomiendo, anotada y comentada, ¿no? Y tiene su fabuloso libro para leer a Cervantes, ¿no? Entonces, eso ya también lo aproxima uno más o menos al magisterio, aunque sea de pasadita, ¿no? Y luego tuve la fortuna de ser alumno por un año, me tocaba un semestre, pero luego me inscribí porque adoraba yo sus clases, de Rosa Navarro, otra de las grandes cervantistas, de las grandes críticas que hay sobre Cervantes. Esto ya, por el otro lado, también rocé con la magistratura cervantina. Pero además, antes de mi tesis doctoral, tuve que hacer un trabajo sobre la ironía cervantina. No se apuren, no se lo voy a leer todo, desde aquí traigo una parte y se lo voy a leer una parte. Pero sí que lo estudié. Entonces sí que me adentré más o menos en las entrañas de Cervantes, no de todo, ni de todo el Quijote, pero sí en la parte que correspondía a ironía, a parodia, a humor, que es uno de los temas que me fascinan y que estoy trabajando ahorita en un proyecto de investigación. Así que, dado esto, me justifico. Sí es una conferencia magistral, sí he estudiado a Cervantes, sí les puedo decir que además tuve la suerte de estar cuando se celebró en 2005 el cuarto centenario de la aparición del Quijote, precisamente, y hubo Cervantes por todos lados y yo me chuté todas las conferencias y todas las exposiciones sobre el Quijote. Entonces, bueno, algo de eso me dio el valor para venir a compartirles algo de lo que he hecho en el campo de la ironía y Cervantes y el Quijote. Y no es fácil porque es uno de los temas más discutidos en los estudios que desde hace 400 años se realizan sobre el Quijote, ¿no? La ironía, pero no la ironía como el tropo de decir una cosa y querer decir otra cosa, ¿no? Sino como todo un recurso para estructurar la narración. No les voy a descubrir el hilo negro ni el Mediterráneo, o sea, se ha estudiado muchísimo, sobre todo se ha estudiado cómo la ironía en el Quijote se asocia a los temas que Cervantes maneja en la historia, a la visión que presenta de la sociedad de su tiempo, para criticarla, para juzgarla, a la parodia que hace de los libros de caballería, pero solo en estos últimos años, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ve a la ironía como un total, como una perspectiva con la que el autor va a estructurar su libro, como una forma de decir muchísimo más de lo que está narrado y cómo expresarlo, ¿no? Entonces, partimos de un primer problema que voy a intentar resolver rápidamente. Cuando hablamos de ironía, no es un tropo literario, no es decir lo contrario a lo que se nombra. Ironía es una profunda relación, y por cierto estudié también al gran maestro de la ironía contemporánea que es Pere Balart, y tuve la suerte de conocerlo, y tuve la suerte de no fue a mi sinodal en mi examen doctoral, porque se imaginan, yo hablar de ironía y estar con el rey de la ironía, no estaba en la ciudad, no pudo ir, entonces gracias a Dios no fue mi sinodal, pero aprendí bastante de él, y él hace una visión, podemos decirlo, posmoderna, ¿no?, sobre la importancia del estudio de la ironía, no como contenidos a los que suele servir de vehículo, ¿no?, sino como una actitud intelectual, y eso es lo importante en Cervantes. La ironía para él es una actitud intelectual desde el momento en que está pensando en qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Ahora, hay que aclarar algo para los que han leído el Quijote, que muchos de los aquí presentes se supone que ya lo leyeron, ¿no? Es cierto que efectivamente la ironía pues incide más en ámbitos muy claros, la moral, la religión, la política, la historia. ¿Por qué? Bueno, porque son ámbitos universales, es algo que siempre ha preocupado a la sociedad, y entonces propician que el artista opine con un alto contenido emocional y subjetivo, y para hacerlo, pues utiliza la ironía. Se puede ironizar sobre cualquier cosa, ciertamente, ¿no?
Pero ironizar sobre temas no tan profundos, pues es solo como una actitud de ingenio, ¿no? De gracia. En cambio, cuando se somete la ironía a un asunto que tiene relación con la universalidad y con el ser humano, pues estamos ante una implicación también estética. Y luego le recuerdo que en el caso, por ejemplo, de Cervantes, pues la ironía lo salvó del Tribunal del Santo Oficio, ¿eh? Es decir, hay muchas de las cosas que dice que en su momento lo hubieran llevado a juicio inmediatamente, pero gracias a la ironía los censores no lo entendieron, y entonces la obra pues, siguió editando y fue un exitazo. Contra todo lo que nos digan, fue un éxito la obra, ¿eh? Desde el momento que aparece, por eso viene el Quijote de Avellaneda y por eso viene la segunda parte. Pero bueno, eso si quieren después me lo preguntan porque espero que vayamos a tener tiempo para preguntas y tener una conversación. Bueno, nos dice Mueck, que es uno de los grandes estudiosos de la ironía hoy en día, que esta cualidad de lo irónico se debe a que en la fuerte implicación personal que llevan estos temas hay un fondo de contradicción, por ejemplo, entre la fe y el hecho, la emoción y la razón, el es y el debería ser, en suma, la ambigüedad natural que acompaña siempre a todo pensamiento y acción del ser humano. Y por eso la ironía es la mejor forma de ilustrar tal ambigüedad. Fíjense, Cervantes representa su tiempo. Si nosotros tratáramos de expresar nuestro tiempo hoy en día, en este momento, justo con todo lo que estamos viviendo, si no lo hacemos con ironía, lloramos o nos suicidamos, ¿no? La verdad. Entonces, ahí es donde entra precisamente la importancia de la ironía. Además, dice, continúa con Mueck y con Wayne Booth, a todo ironista le atraen los temas estos que les digo, de religión, política, ética, etc. Porque precisamente cuando de ética e ideología se trata, es cuando las personas suelen ser más tajantes y concisas, ¿no? Con una seguridad en sus propias posturas que está más allá de lo racional. Y por esa misma razón, sus juicios pueden ser convertidos en materia de risa, o se puede intentar reflexionar sobre ellos quitándole esa cobertura dogmática, reduciéndolos a términos irónicos. Y esa es la actitud que adopta Cervantes cuando concibe toda su estructura sobre el Quijote. Él trata temas muy profundos, muy fuertes, que en su momento pues tenían esa estructura dogmática, y lo que él hace a través de la ironía pues es acercarse a eso, burlarse, y no solo burlarse, sino reflexionar sobre ello. Y más adelante les leo algunas partes del texto de todo lo que hay en donde está hablando sobre eso, ¿no? En donde está haciendo esa reflexión sobre temas fundamentales en su momento. Viene aquí toda una parte en donde explico cómo fue evolucionando el estudio del Quijote, porque tuvo una evolución, o sea, igual que pasa con la lectura de cada individuo en distintas épocas de su vida, en distintas épocas de la historia el Quijote se ha leído y se ha interpretado de diferentes maneras y sigue siendo la misma obra. Pero finalmente nos vamos hasta las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, y él es el primero en el siglo XX, inicios del siglo XX, que reivindica la profundidad de la obra, que la crítica le había negado, por cierto, en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Ortega y Gasset parte de un hecho fundamental: el Quijote es un equívoco en todos los sentidos, ¿no? Y la esencia fundamental del Quijote es su ambigüedad, y esa ambigüedad, oh sorpresa, se logra gracias al juego irónico, ¿verdad? A partir entonces de Ortega y Gasset, que es un giro fundamental en el estudio de la obra de Cervantes, los términos de ambigüedad, perspectivismo, equívoco, paradoja, son lugares comunes para la crítica que intenta desentrañar la complejidad de este texto, que a pesar de los 4 siglos transcurridos desde su aparición sigue interesando a los estudios de la literatura y resistiendo con dignidad las más variadas y a veces extrañas aproximaciones. Y ese es otro punto, ¿por qué el Quijote? ¿Por qué Cervantes? Ahora que estamos nosotros en este festejo, 400 años, ¿no?, de la muerte de Cervantes. ¿Por qué todavía el Quijote? Bueno, volvemos a lo mismo, porque sigue siendo la piedra fundamental no solo del hecho literario, no solo de la narrativa, sino de toda una visión del mundo. Y si se fijan, ahorita que mencionaba estos términos que se aplican ahora al Quijote, son los mismos con los que estamos manejando la posmodernidad, ¿no? La ambigüedad, el equívoco, el relativismo. Es lo mismo con lo que nos estamos acercando en estos momentos a nuestra propia época. Hay que entender también que el Quijote es producto de un momento de gran crisis.
y la ironía florece en esos momentos de gran crisis. De hecho, la literatura hoy en día es irónica per se, no puede ser de otra manera. Oigan, no quiero remitirme al tema porque es ya lugar común de las elecciones en Estados Unidos, pero digo, si no nos acercamos con ironía a eso, vamos a lo mismo, ¿no? El suicidio colectivo en masa, ¿no? ¿A dónde va el mundo? La humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a tantas cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Entonces, la función de la ironía en el Quijote, les digo, va más allá de ser una fina burla. Su presencia es ante todo la inserción de la subjetividad dentro del orden de la objetividad. Y por eso la estructura es compleja, y por eso va a revolucionar al género narrativo, y por eso va a abrir camino a todos los novelistas posteriores, de manera que todos, de una u otra manera, son herederos de Cervantes. Y si no, vean el estudio que hace Vargas Llosa, por ejemplo, sobre Madame Bovary. Madame Bovary es el Quijote, ¿no? En otro momento, en otra época, pero estamos exactamente en lo mismo. ¿Y cuántos ejemplos no tenemos hoy en día en el cine? ¿Cuántos ejemplos no tenemos en la literatura? No solo de la influencia en la estructura, sino del mismo modelo, del soñar, del desear, del anhelar, del convertirte en otra persona. Ahí tienen el modelo quijotesco que funciona con base en la ironía, ¿no? Ahora bien, la ironía en el Quijote es también el modo por el cual se realiza la parodia. Y en este sentido es el principio narrativo del complejo proceso intertextual que Cervantes lleva a cabo con el fin de satirizar lo que los libros de caballería representan como literatura y como lectura. Aquí tengo que hacer un breve paréntesis para explicar que tenemos que entender precisamente que el Quijote es una parodia, en esencia, en muchas cosas, pero es una parodia, y es una parodia de los libros de caballería. Nada más aclaro, no significa, como pensó mucho tiempo la crítica, que Cervantes despreciase a los libros de caballería, o que se estuviese burlando en sí de todo lo que implicaban los libros de caballería. Significa que Cervantes utiliza la parodia para analizar y desmenuzar un fenómeno cultural complejísimo, para criticar profundamente ciertos recursos que se habían convertido como en un cliché, como en un leitmotiv, como en algo que sin sentido, ya absurdo, repetitivo, pero al mismo tiempo para presentarnos que los ideales de ese mundo de la caballería, que nunca existieron, que fueron un invento, sin embargo, se podían contrastar con la realidad que Cervantes estaba viviendo y con la crisis económica, religiosa, social, cultural que España está viviendo a finales del siglo XVII, XVI, 1580 y tantos, que es cuando Cervantes empieza a escribir. 16, son malos para las cifras, discúlpenme, ¿no? Entonces, eso es bien importante para entender la parodia. Fíjense, Cervantes era posmoderno antes de la posmodernidad que existiera, ¿no? O sea, hoy en la actualidad sabemos que la parodia no es una burla necesariamente, es un homenaje. Y recuerdan ustedes que Don Quijote es el más grande homenaje que se puede hacer a los libros de caballería. Sí, nos reímos, sí, del caballero, pero finalmente Cervantes cierra todo un ciclo y hace un homenaje genial a una época importantísima de la cultura, ya no digo solo de la literatura, sino de la literatura en la sociedad europea en general, ¿no? Entonces también definitivamente uno de los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos al Quijote, pues que para nosotros la parodia ya no funciona. ¿Quién de ustedes, bueno, algunos debieron de haber leído en literatura medieval, aunque sea una parte de la Amadís de Gaula, pero ya en general los libros de caballería pues no son parte de nuestra cultura, no son algo que sea importante, no entendemos la importancia que tuvieron. Y sin embargo, en su momento, y por eso es la parodia que hace Cervantes, la gente, no sé cómo lo explico, ¿no? Pues eran como las telenovelas hoy en día de Televisa, los libros de caballero, como en su momento fueron los libros de Corín Tellado, ¿no? Y de todas estas señoras o bueno, los libros de amor que se siguen escribiendo todavía, ¿no? La mal llamada novela romántica, ¿no? Eran un reflejo de una sociedad y de los anhelos de una sociedad, y Cervantes por eso precisamente hace esa parodia, ¿no? Y además la parodia le permite hacer un relato metaficcional, que de otra manera no hubiera tenido sentido. Nosotros nos reímos mucho de Quijote cuando ataca los molinos de viento,
Y sin embargo, la gente 50 años atrás, que leía que Amadís de Gaula de un solo tajo destrozaba a los gigantes, oh, y lo tomaban muy en serio, nadie se reía. Entonces, bueno, ahí está el sentido de la parodia. ¿Por qué de Amadís de Gaula nadie se reía? ¿Sabían ustedes que hubo como 22 sagas? No, estaba peor que Star Trek, Amadís de Gaula, ¿eh? No, en serio, así, ¿o qué otra saga yo? ¿Sí? O que Star Wars, es que las confundo. Aunque ya alguien me explica que Star Wars es mitología y Star Trek es ciencia, no me convence la explicación. Pero bueno, en cuanto a sagas, el Amadís de Gaula, la más grande novela de caballería que ha existido, 20 y tantas versiones, o sea, el hijo de Amadís, la abuelita de Amadís contra los monstruos. No, es en serio, estoy hablando en serio. Del puro Amadís fueron 5 libros, si mal no recuerdo, a ver, no soy experto en medieval, pero 5 libros, 4 y luego uno más que les queda. Y luego viene la saga del hijo de Amadís y del hermano de Amadís. Y es decir, que la gente le gustaba y lo creía y lo tomaba en serio y le divertía. Era una evasión, imagínense una época en que nadie viajaba. Y el caballero viaja por todos los mundos posibles con todas las aventuras, rescatando princesas, y luego se enamora así, con ese amor que no existe, que todos quisiéramos tener, ¿no? Así. Tener, no padecer, es decir, que nos amen así, no amar así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sentido, pues, de la parodia. Ahí va a radicar precisamente la comicidad que tiene el Quijote. Bueno, y otro punto, me estoy saltando muchas cosas. Pero una cuestión que sí es muy importante. Y una de la ironía es fundamental para Cervantes, porque si han leído el texto, si se fijan, la ironía cervantina es romántica. Romántica desde la perspectiva de que queda en el medio, ¿no? Y hay una tensión constante siempre entre los elementos de la ironía y el conocimiento de la verdad. Es decir, para los griegos, desde el disimulo socrático y la simulación aristotélica, la ironía era, pues, decir una cosa y estar pensando en otra. Sin embargo, la ironía romántica es la unión de elementos antagónicos. Schlegel lo define como que la ironía no se reduce uno de los elementos al opuesto, pero tampoco se funden los dos completamente, sino que se deja traducir la tensión constante entre ambos, ¿no? Y entonces, si lo entendemos así, fíjense cómo el Quijote se estructura en dicotomías múltiples que se presentan en la novela y que enfrentan locura y discreción. Pero ¿quién está loco y quién es discreto en la novela? Por un lado. Pues no se funden, pero tampoco hay una diferenciación exacta, ¿no? De esta manera, en el Quijote, el problema del conocimiento de la verdad, de la realidad objetiva, se observa en la obra, sobre todo en el contraste entre el ser y el parecer. Y esto es actual. Seguimos teniendo, y más ahora en que parece que lo que importa es el parecer y no el ser, y no estoy hablando de ningún candidato presidencial que haya triunfado en los Estados Unidos. Pero vean, vivimos en una sociedad en que ese contraste entre el ser y parecer se está decantando hacia el parecer. Ya no importa ser intelectual, sino parecer intelectual. Ya no importa ser político, sino parecer político. Bueno, para eso es la ironía, ¿verdad? Entonces, para Cervantes, aunque de alguna forma las apariencias participan de lo real, no son la realidad. Son algo distinto a lo que anuncian, por lo que las cosas no son enteramente lo que parecen. Y es un ejemplo muy sencillo. Cuando Cervantes se plantea de si lo que ve Don Quijote son gigantes o son molinos, la respuesta, que no es tal, es ambigua. Son gigantes y son molinos. Y si no, acuérdense del yelmo de Mambrino. ¿Es el yelmo de Mambrino o es una bacía de Barbero? Pues la respuesta es muy clara en el Quijote: baciyelmo. Y ahí tenemos el enigma. Eso es la realidad. A ver, ¿quién nos explica ahorita lo que estamos viviendo políticamente, por ejemplo? ¿Hay un dogma que pueda ahorita explicarnos la realidad que estamos viviendo? No. Y ahí es donde entra precisamente el juego de la ironía. Desde la lectura de la ironía como estructura del texto, la ironía cervantina no es escéptica al grado de no admitir ninguna verdad, ni tampoco es relativista de modo que las admita todas, sino que parece inclinarse hacia una postura que oscila entre el escepticismo y el relativismo, en un punto nunca fijo de incertidumbre,
como lo hace un verdadero ironista, que lo que quiere es no ser entendido. Y por eso, hasta la fecha, el Quijote se presta a tantas interpretaciones. Porque ahí está, esa es la incertidumbre que le quiso dar el autor. Y es que para Kierkegaard la auténtica ironía entraña, como en el caso cervantino, la posibilidad de mal interpretación. Por otro lado, y esto sí lo quiero leer textual, desde un punto de vista global, sin entrar en particularidades, la ironía cervantina en el Quijote no es mordaz y vituperadora, sino que se presenta como humorismo, lo cual lleva consigo de una forma inherente una cierta simpatía hacia la víctima de la ironía, y además supone un cambio en la tonalidad irrisoria al sustituir la risa burlona del reproche sarcástico por la benévola y fina sonrisa de la razón. La ironía se convierte en Cervantes en una estrategia sofisticada que lo cuestiona todo, pues introduce en la novela el escalonamiento de la perspectiva y gracias a ello nunca se descalifica ninguno de los polos de las numerosas antítesis que se presentan en el texto. La ironía también sostiene la vacilación dialéctica, esos intentos de mediación conciliadora, ¿no? Los dos polos, ¿no? Y que en la novela se presenta como una antigüedad, es decir, hay una indecisión final y hay una ausencia de pronunciamiento en relación a los temas o cuestiones planteados. Eso es precisamente la modernidad de Cervantes. En un mundo dogmático, en el Quijote no hay dogmas ni estructuras establecidas claras. Hay opciones, y hay visiones, y hay interpretaciones de la realidad. Ante todo, en el Quijote, también, y esto es importante, la ironía supone un espíritu de distensión, un sentido de juego. Es una conciencia lúdica por medio de la cual Cervantes bromea con el mundo, con el ser humano, con su tiempo y consigo mismo. Creo que a los que vinieron en la oración ya les contaron la vida de Cervantes, ¿no? Entonces realmente la vida de Cervantes es pobre en su vida. No está hay muchos estudios ya, y ni les cuento algunos, porque bueno, sobre Cervantes y el Quijote se ha dicho cada cosa en los últimos años, pero lo que sí es cierto es que a través de este juego Cervantes se burla de sí mismo y se burla del mundo, y es la única manera de sobrevivir en épocas de crisis, y yo creo que siempre, ¿no? Sí, tenemos que aprender a burlarnos de nosotros mismos y a burlarnos de nuestra realidad. Definitivamente es la única forma en que podemos seguir adelante en muchas cosas de lo que estamos haciendo. Si yo no me burlé a mí mismo, imagínense en estos momentos ser maestro. Como estoy viendo las sociedades de uno, ¿para qué doy clases? No estoy enseñando nada, ¿no? Y lo van y votan por el más idiota, o sea, no puede ser, están aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reírse, hay que burlarse de uno mismo y hay que burlarse del mundo, y eso es lo que hace Cervantes en el Quijote: parodia, juego, ambigüedad, vacilación, dialéctica, texto profundamente complejo, sumamente divertido. Todo esto y más es el Quijote. Y lo que quiero hablarles ahorita, porque ya hablé mucho en general sobre la ironía, en el estudio que yo hice seguía a un cervantista que me gustó, Eduardo Urbina, y él encontró 5 categorías básicas de ironía que se pueden aplicar al Quijote: ironía narrativa, ironía temática, ironía verbal, ironía narrativa, ironía dramática, ironía estructural. Yo les voy a hablar nada más de la ironía temática por una razón muy especial, porque a ver si así los animo a que vuelvan a leer el Quijote entendiendo lo irónico del texto en base a los temas que maneja. El Quijote y empiezo rápidamente. El nacimiento del Quijote y la esencia del Quijote es la ironización de la caballería. Y esto es obvio, ¿no? Se encarna en las acciones que lleva a cabo el loco hidalgo de aldea. ¿Por qué? Porque es la antítesis del caballero, ¿no? Es un viejo cincuentón. En aquellos tiempos eran muy viejos el cincuentón. Viejoso, achacoso, no era de origen noble, no, un hidalgo. Quiere decir que tenía unas tierritas de unas vacas y unos pollinos, pero tampoco la gran cosa. Y no en La Mancha, imagínense ahorita, La Mancha está como está, imagínense en aquellas épocas, ¿no? Entonces, pero esa es la clave de la parodia que da origen al relato, ¿no? ¿Por qué? Porque de la ironía temática se pueden seguir cerca 2 grandes temas ciudadanos de la literatura caballeresca: el caballero y la caballería y el amor. Y si vamos a hablar del caballero, vamos empezando con uno de los temas fundamentales que hacían los caballeros: el combate como prueba de verdad y de valor. O sea, hay varios elementos que hacían al caballero en las novelas de caballeros.
El caballero salía y a través del combate se probaba la verdad y el valor. Acuérdense que todavía en los torneos, ese era el juicio de Dios. Si han leído Ivanhoe, decir Walter Scott, cuando se pone en duda la honra de la judía esta, si mal no recuerdo, entonces sale Ivanhoe a defender la verdad de la muchacha, ¿no? Y si él gana, Dios se lo dijo, la muchacha es buena, y si no, bueno, darle más tuerzo porque es judía, ¿no? Entonces, esa era la idea del combate, era una prueba de verdad y de valor. El otro elemento temático de ser un caballero era el encuentro fortuito. Al caballero siempre le salen al encuentro las batallas, y siempre le salen al encuentro a los monstruos, todo le sale al encuentro, hasta las bellezas y las mujeres. La aventura como un fin en sí mismo, que eso es algo muy interesante, en la actualidad, en nuestro mundo material, en donde la aventura siempre tiene que tener un sentido. Y a ver, me voy a ir a un elemento de la cultura popular. Yo creo que más o menos todos hemos visto la saga Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones se mete en miles de aventuras, no son fortuitas. Entonces, él va a cazar reliquias y a venderlas, ¿no? Bueno, este es nuestro mundo material. El caballero salía y iba a ir por la aventura, porque la aventura era lo que probaba su valor como caballero, ¿no? No ganaba nada, además, al contrario, era aguantando la armadura y tener que mantener su caballo y abandonar sus tierras, lo que fuera, ¿no? Pero la aventura tenía sentido per se, y eso nosotros lo hemos perdido, por cierto, también por eso no nos da tanta risa. Y luego también la violencia, porque la caballería era violenta, no había un peligro de homicidio en la caballería. Todo eso aplicado en Cervantes, la novela Caballería, Cervantes lo aplica con mucha ironía al Quijote. Y acuérdense que el Quijote, pues, nomás porque estamos en tono cómico, pero le pusieron cada madriza y cada golpiza y cada cosa, que ahí pudo haber quedado muerto, ¿no? Y Sancho era el que más salía mal parado, ¿no? Y el que más se quejaba de todo eso, ¿no? Cervantes utiliza de manera irónica el motivo del combate como prueba de verdad y valor por primera vez en el encuentro que Don Quijote tiene con los mercaderes. Y vean el tono del viejo, con arrogancia les dice: todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa, que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Entonces, lo primero que hace palpable y la ironía, pues dice todo el mundo, ¿no? Esa es la Mancha, ¿no? Los mercaderes, todo el mundo lo tiene que hacer, saber y hacer palpable, ¿no? Luego, pues lo ambicioso del reto, todo el mundo tiene que saber su reto. O sea, este hombre de veras cree que va a trascender a todo el mundo, lo hizo, que es la ironía, ¿verdad? Pero en ese momento Cervantes está ironizando sobre eso, ¿no? Y luego, el reto es la belleza de Dulcinea. Entonces aquí caemos en la cuenta como lectores que Dulcinea solo existe en la imaginación de Don Quijote. Y sin embargo él proclama la sin par, inigualable belleza de Dulcinea, emperatriz de la Mancha, ¿no? Bueno, ahí está la ironía de todo esto. ¿Por qué? Porque por un lado está parodiando las novelas de caballería. Pero por otro, si nos ponemos a pensar, pues todo el mundo pensamos que el ser amado es lo más maravilloso, ¿no? Al menos mientras se empieza el amor, ya después quién sabe, pero cuando empezamos el amor, ahí está la ironía. No, todo el mundo, no decimos todo el mundo se tenga así, mi novia o mi novio no es lo más maravilloso, pero bien que lo pensamos, ¿no? Si no nos debemos así, no estamos siempre, no estamos enamorados. En la segunda parte, este motivo del combate tiene una situación irónica muy divertida. Don Quijote anda ahí armando combates y siempre proclama que Dulcinea es la más bella. Entonces, el vecino de Don Quijote, que están preocupados por Don Quijote, que está loquito, ¿no? Sansón Carrasco dice: no, pues hay que darle una sopa de su propia medicina, solo así lo curamos. Entonces se disfraza, se acuerdan del caballero del bosque y de los espejos, se topa a Don Quijote, lo busca, Don Quijote le encuentra fortuito, para Sansón Carrasco no, el caballero de los espejos o del bosque, y lo desafía. Mi dama es más bella que la tuya, mi dama es superior a la tuya. Y ahí está el combate, ¿no? Absurdo, porque además de los dos es puro invento la dama. Pero entonces Cervantes hace algo que es genial, realmente genial, y es que hace que gracias a un azar fortuito, Don Quijote gana el combate. Y a partir del momento en que gana un combate con otro caballero y prueba la superioridad de Dulcinea del Toboso, es caballero. Y toda la segunda parte de Don Quijote es un caballero, y él está seguro que es un caballero, y por eso se va y se topa con los duques que lo tratan como un caballero, que lo hagan por burlarse de él, pero él es un caballero ya, ¿no? Y fíjense cómo también en esa misma segunda parte, al final, para acabar con las aventuras de Don Quijote, el mismo Sansón Carrasco
es un personaje fundamental, reaparece ahora como caballero de la Blanca Luna, le lanza el desafío y ahora sí, Don Quijote pierde. Y al momento de ser derrotado, tiene que devolverse a su casa. Y se acaba el Quijote. Pero el periplo empezó con un combate y terminó con un combate, como en las novelas de caballería, ¿no? La importancia del combate está ahí presente. Hay muchos otros combates y otros desafíos, no me detengo, porque tengo mucho de qué hablarles y que se me están aburriendo, pero bueno. Pero siempre está ese sentido lo fortuito, por ejemplo, también, ¿no? En todos los encuentros, todo es fortuito. En esa aventura con Andrés y su amo, cuando Don Quijote genera ahí toda una interpretación sobre la libertad y sobre no a la esclavitud, pues sí, la verdad es que fue fortuito. Cuando se enfrenta a eso, y ahí se da cuenta que es lo que está pasando, ¿no? Pero la verdad es que el Quijote salió desde un principio, y recuérdenlo, él salió buscando agravios que deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Pero así en general, no nada específico. Todo lo que le va pasando, pues es fortuito, y así es como va enderezando los tuertos o haciéndolos más tuertos todavía, dependiendo, ¿no? Precisamente en la ironía subyace en que por ser algo fortuito, pues difícilmente Don Quijote va a enderezar ninguna realidad. O sea, no es algo que él tenga intención de hacer, le va saliendo por suerte, entonces, pues no endereza nada, ¿verdad? Y con similar procedimiento y resultados se reproduce el esquema de las aventuras de los molinos de viento, los frailes, los rebaños. La casualidad es la que le brinda a los enemigos a Don Quijote. Después, más adelante, cambia eso. Por ejemplo, en la aventura de los batanes y en la de los galeotes se altera el esquema, pero sigue siendo un encuentro fortuito, ¿no? Ahora bien, a partir de la aventura con el cura y el barbero y de las burlas de que es objeto Don Quijote con la complicidad de Dorotea, que se disfraza de micomicona, las aventuras son consecuencia de un plano de un engaño específico para burlarse de Don Quijote, pero él no lo sabe. Sus aventuras siguen siendo fortuitas. Entonces, y eso es lo que nos da risa, pero al mismo tiempo encierra una ironía, porque es el desarrollo de la novela, ¿no? La segunda parte, todos los críticos lo han señalado, es de mayor complejidad narrativa que la primera parte. Los encuentros son más numerosos, más aventuras. Sin embargo, aquí hay un giro novedoso, que voy a hablar más adelante cuando hable del amor, ¿verdad? Que es que en esta segunda parte, Don Quijote decide ir al Toboso y ver a Dulcinea. Aquí lo fortuito funciona, y de una manera muy irónica y muy divertida, porque pues Don Quijote se topa por suerte con Dulcinea. Sí, su Dulcinea. Y resulta que, pues, como Dulcinea es una labradora rústica que huele a ajos y va montada sobre un burro, entonces lo que se le ocurre a Cervantes, y es genial, es que Sancho le dice a Don Quijote: no, señor, es que está encantada. Véala, es hermosa, usted no la ve porque el mago lo ha encantado, pero vea qué hermosura, vea el caballo, qué hermoso, blanco, vea qué formas de la Dulcinea, ¿verdad? Bueno, entonces ahí lo fortuito tiene mucho que ver, porque entonces ahora, a partir de ese encuentro, la misión de Don Quijote es desencantar a Dulcinea. La ironía consiste, y es muy divertido también, en que como Sancho es el que encantó a Dulcinea, entonces Don Quijote no va a poder desencantar a Dulcinea, la tiene que desencantar Sancho. Y por eso, fíjense, curiosamente, es que todo está muy bien trazado por Cervantes. Por eso es que Don Quijote es derrotado al final por el caballero del verde gabán, porque él ya no tiene una misión que cumplir, él ya no puede, su misión era su amada, Dulcinea, y a él no le toca desencantarla, entonces ya como caballero ya no tiene sentido, y es un caballero, pero ya sin una meta, y finalmente eso, y el mismo Don Quijote lo entiende, por eso es derrotado, porque ya no es el caballero con una misión, ¿no? que es su Dulcinea, ¿no? El último encuentro, la última aventura no es tan fortuita, que es el regreso de Don Quijote con su aldea. Aquí la ironía, que es hermosa, y les digo que me va a hacer llorar dentro de algunos años, la hace Sancho cuando dice que Don Quijote regresa a su aldea vencedor de sí mismo. La última ironía es precisamente que el reencuentro fortuito
no tan fortuito, pero el reencuentro de Alonso Quijano consigo mismo, del Quijote consigo mismo. Y si nos ponemos a pensar, es el único final que cabía para el Quijote. O sea, la novela es perfecta, no podía quedar vivo, tenía que terminar así, pero siempre también con esa ambigüedad, porque recuerden ustedes que aunque él ya nos dice que ya no es Don Quijote, pero luego Sancho ahora es el que, no, sí, mi señor, ¿cómo no? Si usted es caballero andante y nos vamos a ir a las aventuras, ahora es Sancho el que está entusiasmado con la aventura. Y entonces lo único que hace Alonso Quijano es decir, no, Sancho, ya esto, caballero andante está muy pesado, vámonos de pastores. Y nos vamos a la Arcadia y nos conseguimos a galas y ovejitas, o sea, esa es la ironía final. Ahora, me brinco rápidamente al tema del amor, que además es muy divertido. 4 son los motivos o usos que permiten observar la ironía cervantina en relación con el tema del amor: la paradoja amorosa, la idealización de la mujer, el amor como servicio y el conflicto entre amor y caballería. Entonces, todos están relacionados también con la parodia que hace Cervantes de la novela Caballería. Pero gracias a la ironía son una reflexión sobre el tema del amor. Cervantes, gracias a esta parodia de las novelas de caballería, estos temas trascienden la función que cumplían en una novela de caballería, fíjense, para convertirse en una forma de velada crítica y reflexión sobre el elemento amoroso y las relaciones entre el hombre y su necesidad de creer en la trascendencia de lo subjetivo por sobre la realidad objetiva degradada en la que se encuentra. Y esto es universal. Los hombres seguimos teniendo necesidad de creer en lo trascendente de esa subjetividad por encima de esta realidad objetiva degradada en la que nos encontramos, ¿no? Y obvio, el motivo de la paradoja amorosa, tratado de manera irónica, pues es el elemento fundamental desde el momento en que Don Quijote sabe que para ser caballero tiene que elegir una dama, y pues elige una dama, ¿no? Y es Dulcinea. Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón. ¿Y quién es Dulcinea? Bueno, la más bella, la más hermosa, pues no, es Aldonza Lorenzo, una mujer que alguna vez vio y que es la campesina que huele a ajos, precisamente, ¿no? La ironía consiste en que en el momento en que es la paradoja amorosa, en el momento en que escoge su dama, la dama lo hace sufrir. Es el rechazo, ¿no? Ese es un motivo universal hasta la fecha, desde Cervantes hasta las canciones de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y Bob Dylan incluido, todavía. Es la paradoja, ¿no? Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. ¿Por qué es irónico esto? Bueno, pues porque el narrador nos ha dicho antes que esta declaración, Don Quijote puntualizado, luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado, ¿no? Entonces, la intención paródica está condicionada por la intertextualidad y el manejo de la lengua. Ese es un recurso de la caballería. Todos los caballeros sufrían por la dama. La dama era terrible con los caballeros, ¿eh? No, pobres, los hacían sufrir, los hacían matar dragones y todo, pero los hacía sufrir, ¿no? Y además el lenguaje que utiliza el Quijote es algo que a veces se nos olvida. No es el de la época de Cervantes, ¿eh? Está parodiando el lenguaje de los libros de caballeros, un lenguaje arcaico, un lenguaje que ya no se utilizaba. La gente por eso se reía, ¿no? Porque el Quijote está hablando pues, como una antiguaya, como algo que ya no existe, ¿no? Entonces, esta ironía temática de la paradoja amorosa pues está reforzada con otras formas de ironía, distanciamiento, ironía verbal, etc. A lo largo de la novela, fíjense, Dulcinea será sucesivamente la dulce mi enemiga. Estas son citas textuales de Cervantes. La dulce mi enemiga, la hermosa ingrata, por la que el héroe sufre un infierno en vida, como se lo hace saber en la inspirada carta que desde su áspero rincón de penitencia en la Sierra Morena le escribe. Y le dice, y cito: si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte, es muy duradera. Don Quijote sufre
por Dulcinea. ¿Por qué? Pues porque en el amor se tiene que sufrir. No, si cuando va a la Sierra Morena a hacer penitencia, Sancho le dice, pues de qué, o sea, y dice Don Quijote, no, es que así sufrió Orlando por Oriana y se retiró, y así sufrió fulanito, y así sufrió Amadís por no sé qué. Y entonces y recuerdan que Sancho le dice, mi señor, pero ¿a usted qué le consta que la Dulcinea esa ande con turcos, o se acueste con moros, o le ponga los cuernos con alguien? Y entonces la respuesta de Don Quijote es genial, no me la sé textual, pero es genial cuando le dice, no, es que qué chiste es sufrir por la dama que te ha engañado. Pues sí, en cambio yo estoy sufriendo por la que ni siquiera sé si me ha engañado, es más mérito el mío, mi sufrimiento, ¿no? Se fijan cómo va generando la ironía, el humor, pero al mismo tiempo una reflexión, pues sobre lo que es el amor y las congojas, para todos los que sufren de más sin necesidad o idealizan el amor, pues échenle, ahí está el sufrimiento, ¿no? La perspectiva irónica se ve reforzada por la autoconciencia que el personaje tiene sobre lo que el amor constituye como ideal literario, o sea, como algo que es ilusorio y gratuito. A ver, y aquí hago un paréntesis, pero no sé si se han puesto a pensar muchas veces, cuando yo daba mi clase sí me lo decía, no sé si nos hemos puesto a pensar cómo a todos nosotros, nuestro concepto del amor nos lo ha condicionado, entre otras cosas, el cine. La verdad, o sea, uno cree, desde Walt Disney, carajo, el mal que nos ha hecho en la vida, ¿no? Ahí están todas, esperando al príncipe azul, ¿no? Y tiene que ser así, azul y bonito, ¿no? Entonces, tenemos un ideal del amor que pocas veces nos ponemos a pensar qué es el amor en realidad. No, lo tenemos porque ya está fijo en nuestra cultura, ¿no? Entonces, si no hay musiquita y violincitos, vean todas las comedias románticas hasta la fecha, ¿no? Entonces, si no, no es amor. Ahí tenemos pues que esto es actual también, ese sentido del Quijote y Dulcinea que nos da mucha risa, pero acuérdense cómo idealizamos también nosotros lo que no hay para tal, ¿verdad? Y hay una reflexión muy interesante, esto sí no me lo quiero saltar porque es bien importante. Hay un episodio que a mí me gusta mucho, el de Grisóstomo y Marcela, donde Grisóstomo se suicida porque Marcela no lo pela. Y entonces todo el pueblo dice, ese fiero basilisco, esta mujer sin corazón, esa desdeñosa que causó la muerte del pobre joven estudiante. Entonces ella hace su defensa y dice que tiene muy claro que la razón por la que la aman es por su belleza. Si no fuera bonita, no se suicidaban por ella. Y entonces queda rebajado el ideal amoroso, puesto que el amor se va a asociar a un valor material objetivo, que es la hermosura física, más que a los objetivos valores espirituales, que deberían de ser el fundamento de lo bello, ¿no? Fíjate desde cuándo, en nuestros días, pues eso ni se cuestiona. Dice una querida amiga nuestra, ¿verdad?, que la belleza interior no sale en la foto, ¿no? Pues sí, entonces, ¿a qué nos atenemos nosotros? ¿El amor en qué radica? En la hermosura física. Esa es una reflexión muy irónica que está haciendo también mucho ideal, pero si no está sí, y con ojos bonitos, rostro bonito, pues ya no es tan ideal el amor, ¿verdad? Y esa burla de la paradoja se subraya con otra historia satírica, la del cabrero Eugenio, que le cuenta toda la historia, el cuento de la bella Leandra y sus desdeñados enamorados, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a Dulcinea, porque esto es genial, ¿no? Dulcinea viene de toda una generación así, de mujeres amadas, idealizadas de la caballería, que el mismo Cervantes nos dice por boca del Quijote, cuando Sancho le pregunta, pero mi señor, ¿y esto Dulcinea? No es tan, existe realmente. Y entonces Don Quijote, óyeme, ¿tú crees que todas las Filis y Amarilis y Zenaidas que andan por ahí bellísimas, que los poetas cantan, ¿tú crees que existen? No, o sea, están en la imaginación del poeta, ¿verdad? Pero ya con que el poeta las imagine, ya con eso existen, ¿no? Las descripciones hiperbólicas son parte de la ironía y de la risa que nos da, ¿verdad? La primera descripción que Don Quijote de su dama la describe transfigurándola con todas las cualidades que imagina son las ideales, pero lo trillado y exagerado del retrato dejan traducir la ironía con que el autor se burla de la tradición lírica caballeresca y de las hiperbólicas descripciones propias de la lírica. Su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, un lugar de la Mancha. Su calidad por lo menos ha de ser princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a ser verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas.
que sus cabellos son de oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Es genial Cervantes, ¿no? Estaba burlándose de toda la poesía, de todo el petrarquismo, de toda la lírica de la época, y además eso de las partes encubiertas es fabuloso, ¿no? Y es la parte que les decía, ¿no? Cuando el Quijote le dice a Sancho, sí, que no todos los poetas que alaban damas, debajo de un hombre que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Salidas y otras tales de que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueran verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para hacerlo. Y el caso histórico, ¿no?, que más quieran, ahí está Dante con Beatriz. En la vida le dirigió la palabra y le inmortalizó. Y a la pobre vieja que le lavaba los calzones y le cuidaba a los hijos, ni siquiera sabemos cómo se llama la esposa de Dante. Entonces, bueno, ese es parte de... Don Quijote tiene un momento de autoconciencia cuando descubre la verdadera identidad de Dulcinea. Y Sancho es el que realiza una descripción que es una obra maestra de la ironía, cuando enfrenta el retrato idealizado de Dulcinea con una visión de una mujer, y lo traigo aquí completo, pero es larguísimo, y así la describe Sancho, contrastando con el Quijote. Tira también una barra como el más forzudo zagal de pueblo. Es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho. Y puede sacar la barba de lodo cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora. Entonces, ahí termina la idealización de Dulcinea, ¿no? Es el proceso como que Sancho termina con la idealización. Pero luego, cuando regresa de su embajada, Don Quijote sigue proclamando su sumisión a la amada como ideal, y pues viene el encantamiento, ¿no?, que también es fabulosísimo, ¿no? Como Sancho se ingenia para encantar a Dulcinea, y así pues que Don Quijote pues sí, igual de loquito, pues no le va a creer nunca, ¿verdad? Entonces ya sí lo deja de mandarlo encargos y de traerlo de aquí y de allá. Estoy por terminar, digo, no por terminar lo que les iba a decir sobre la ironía temática, pero creo que ya más o menos se dieron una idea, ¿no? De cómo estas parodias y estas ironías mueven la novela, pero sí además cómo la ironía nos da una interpretación del texto que es actual y que lo hace actual ante nuestros ojos, aunque el idioma sea tan difícil. Nada más termino, permítanme un segundo. Bueno, no un segundo, algunos minutos. En la segunda parte, el motivo del servicio amoroso cambia profundamente gracias a la ironía de la situación que impide a Don Quijote el servir a su señora librándola del encantamiento. Ante el paulatino y conveniente olvido de Aldonza Lorenzo y la ausencia de Dulcinea, a la que el encantamiento reduce a una idealización lejana, el servicio de Don Quijote se reduce a las muchas veces repetida afirmación de su fidelidad, de su lealtad y su exclusiva dependencia de su señora, por más que a veces ésta aparezca ante sus ojos transformada en una rústica labradora montada en un pollino que deja tras de sí un fuerte olor a ajos. Quisiera terminar, porque ya me pasé el tiempo y me faltaron algunos temas, pero miren, les quiero compartir algo irónico en esa estructura irónica que es la novela. Creo que estaba repasando el texto, aparte de reírme, descubrí, y siempre descubro la actualidad del texto, ¿verdad? Este es cuando está imitando a Roldán en la cueva. Esta es la parte donde yo no veo, Sancho, dijo Don Quijote, sino a 3 labradoras sobre 3 borricos. Ahora me libre Dios del diablo, respondió Sancho, y es posible que 3 hacaneas, o como se llamen, blancas como el lampo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos. Vive el Señor que me pele estas barbas si tal fuese verdad. Pues yo te digo, Sancho, amigo, dijo Don Quijote, que es tan verdad que son borricos o borricas, como que yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. A lo menos a mí tales me parecen.
Calle, señor, dijo Sancho, no diga la tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca. Les quiero leer este fragmento, ténganme paciencia, pero no lo recordaba y es genial. Y tiene mucho que ver con nuestra actualidad y tiene mucho que ver con estar aquí, en esta facultad y con su presencia aquí. Se encuentran Don Quijote y Sancho a un hidalgo, Don Diego. Están platicando, en fin, de muchas cosas. Y preguntóle Don Quijote que cuántos hijos tenían. Y díjole que una de las cosas en que ponían el sumo bien los antiguos filósofos, que carecieron del verdadero conocimiento de Dios, con ironía, fue en los bienes de la naturaleza, en los de la fortuna, en tener muchos amigos y en tener muchos y buenos hijos. Y viene la respuesta. Yo, señor Don Quijote, respondió el hidalgo, dice Don Diego, tengo un hijo, que a no tenerle quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy. Y no porque él sea malo, sino porque no es tan bueno como yo quisiera. Será de edad de 18 años, los 6 ha estado en Salamanca aprendiendo las lenguas latina y griega. Y cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, halléle tan embebido en la de la poesía, si es que se puede llamar ciencia, que no es posible hacerle arrostrarla de las leyes que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de toda la teología. Quisiera yo que fuera corona de su linaje, pero todo el día se la pasa en averiguar si dijo bien o mal Homero en tal verso de la Ilíada, si Marcial anduvo deshonesto no en tal epigrama, si se han de entender de una manera u otra tales y tales versos de Virgilio. En fin, todas sus conversaciones son como los libros de los referidos poetas, y con los de Horacio, Percio, Juvenal y Tibulo, que de los modernos romancistas no hace mucha cuenta, y con todo el mal cariño que muestra tener a la poesía de romance, le tiene ahora desvanecidos los pensamientos el hacer una glosa a 4 versos que le han enviado de Salamanca y pienso que son de justa literaria. A lo cual le respondió Don Quijote: los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean el báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Y en lo de forzarlos que estudien esta o aquella ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no será dañoso. Y cuando no se ha de estudiar para pan y lucrando, siendo tan venturoso el estudiante que le dio el cielo padres, que se lo dejen, sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieran inclinado. Y aunque la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar, la volverá un oro purísimo, de inestimable precio. Gracias. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor César Antonio Sotelo Gutiérrez por haber impartido la conferencia magistral El Quijote y la ironía cervantina, en el marco de la 38ª Semana del Humanismo. Firman el director de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Armando Villanueva Ledesma, y un servidor. Muchas gracias, doctor.